iglesia, bienvenido a un domingo más de Iglesia en Casa. ¿Cómo estás? Vamos a comenzar nuestra alabanza del día de hoy. ¿Por qué no me acompañas? ¿Por qué no te pones de pie? Dile conmigo. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan amor y esperanza, y un Dios que salva. Dile Cristo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, aún en mis temores, sé que me aceptas. Ven, lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Dile Cristo, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Dile a la tierra. De la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Dile Cristo, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Solo me imagino cómo sería cuando camine junto a ti.
Solo me imagino qué es lo que veré cuando tu rostro esté ante mí. Solo me imagino. Solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, oh, de rodillas caeré, cantaré, aleluya. O siquiera podré hablar, solo me imagino. Oh, 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 solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino que el día venga y me encuentre junto a ti. Solo me imagino, lo único que haré será por siempre adorarte a ti. Solo me imagino, solo me imagino. Solo me imagino. Dile, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, oh, de rodillas caeré, cantaré, aleluya. O siquiera podré hablar, solo me imagino. Oh, oh, solo me imagino. Oh, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, oh, de rodillas caeré, cantaré, aleluya. O siquiera podré hablar, solo me imagino. Oh, solo me imagino. Solo me imagino. Oh, 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 solo me imagino. Solo me imagino. Lo único que haré será por siempre adorarte a ti.
Hola, buenos días, Iglesia Palabras de Vida. Recibe un abrazo ahí en tu casa. Es un domingo más donde estamos alabando, exaltando y sobre todo escuchando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que ha cambiado y transformado nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Hemos visto en el después del capítulo 12, cómo Dios nos empieza a pedir, nos empieza a exhortar, a que demos cuentas, nos empieza a pedir que nosotros nos levantemos y actuemos y respondamos a la verdad, a las misericordias, al amor de Dios. El capítulo 13 nos habló de honrar a nuestras autoridades, y esto es muy importante, poder honrar a nuestras autoridades, amar a nuestras autoridades. Y el capítulo 14, que el día de hoy nos toca, amados hermanos, nos va a hablar de amarnos los unos a los otros. Él está insistiendo el amor interpersonal de hermanos y decidir no poner tropiezo al hermano. Para Dios esto es muy importante y es el principio. Para Dios es muy importante que nos amemos nosotros los unos a los otros. Antes de comenzar el capítulo 14, yo quiero leer los últimos 4 versículos del capítulo 13 para poner este tiempo en manos de Dios, para poder orar y pedirle a Dios que nos bendiga en este domingo maravilloso, donde hemos alabado y exaltado su bendito nombre. Vamos, por favor, acompáñame al capítulo 13 en el verso 11. Y vamos a ver cómo Él nos da exhortaciones, nos está hablando de responder, de actuar en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, pero nos da la manera en que tú y yo podemos levantarnos. Y si nos dice que nos levantemos, quiere decir que estábamos dormidos. Y esto es muy grave en estos tiempos, estar dormido, seguir dormido, con tanta información, con tanta bendición, con tanto amor. Vamos a leer, por favor. Dice la palabra de Dios en el verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es tiempo. Dice la palabra, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Es tiempo de qué? De conquista. Es tiempo de oír la palabra, pero no solo ser oidor, sino ser hacedor de la palabra. Dios quiere que tú y yo actuemos en esta nueva manera de vivir, en esta nueva manera de pensar espiritualmente. Dice la palabra en el verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 3 cosas que nos va pidiendo. Levántate del sueño, despierta, luego desecha las obras de las tinieblas y vístete con las armas de la luz. El verso 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y la cuarta exhortación que nos hace dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nos está haciendo exhortaciones muy importantes para tu vida y para mi vida. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de conquistar, es tiempo en tiempos difíciles, en tiempos violentos, en tiempos peligrosos que estamos viviendo, que tú y yo seamos esa luz, esa sal en la tierra. Así que nos invita, pero nos exhorta, después de haber entendido lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes para que puedas conquistar, para que puedas tener victoria. No solo seas un oidor, sino un hacedor. Yo tengo que ser un hacedor despierto. No puedo seguir dormido. No puedo seguir dormido en tanta dificultad. Así que Dios me está pidiendo responder en este tiempo complicado. El apóstol Pablo nos está diciendo, nos afirma que Dios va a venir a evaluar todas las obras que hemos hecho. Él va a venir a evaluar nuestras obras. Así que es momento y es tiempo para que nosotros podamos vivir y debamos vivir piadosamente en estos tiempos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene, amados hermanos, a su iglesia. Él viene a juzgar. Así que tú y yo, esperando ese tiempo, levantémonos de los muertos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame a orar y a darle gracias a Dios. Padre celestial, Dios todopoderoso. Gracias, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, poderoso Señor. Tú eres el sublime, el eterno, el principio, el fin. Tú eres todo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Todo lo puedes, Padre celestial. Pero te ha placido usar a tu iglesia. Te ha placido, Padre, por medio de nosotros, de tus hijos, poder mostrar tu verdad, tu misericordia, tu amor con nosotros, Dios amado. Dice tu palabra que en esto conocerán que somos
tus discípulos, Dios, en cuanto nos amamos unos a los otros. Así que gracias por esta exhortación, gracias por este mandamiento, porque son mandamientos, Dios amado, que tú nos haces a levantarnos, a despertarnos, a vencer, a cumplir tu palabra, Señor, porque tú has dicho, ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Así que, Padre Celestial, bendice a tu iglesia. Llénanos de ti, amado Señor. Ven a nuestro corazón, amado Padre. Trae paz, trae gozo, trae propósitos, trae deseos, Señor, para poder mostrar las armas espirituales, las armas de luz, para podernos vestir de Jesucristo, Señor amado. Así que te alabamos y te exaltamos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. La palabra de Dios es clara, amados hermanos, y nos exhorta. Nos está pidiendo, vístete de Cristo, vístete de amor, vístete de verdad, vístete de misericordia, de humildad. Hay una parábola que a mí me gusta mucho en Mateo 22, del verso 1 al verso 14, y es la fiesta de las bodas. Dice la palabra que un señor, un rey, quiso hacer una fiesta de bodas y invitó a muchas personas. Y muchas personas no quisieron venir. No quisieron venir, se excusaron y no querían venir a las fiestas de bodas. Pero él dice que le mandó a sus sirvientes y dijo, vayan a las calles y traigan a todos, a los cojos, a los mancos, a los sordos, a los paralíticos, tráiganlos a las bodas, que se llene la fiesta de bodas. Y así fue, se hizo un gran banquete, estaban las bodas, estaba todo repleto, todo lleno, pero llegó el Señor a la fiesta y encontró a una persona ahí que no estaba vestido con ropas de boda. Y le dijo, ¿cómo entraste tú aquí sin estar vestido con ropas de boda? Dice la palabra que él enmudeció y él le dijo a sus siervos, átenlo, tírenlo afuera y allí será el lloro y crujir de dientes, la muerte eterna. Es fuerte esta parábola, pero es algo que es real en nuestras vidas. Dios recompensa, Dios está galardonando, Dios está bendiciendo nuestras vidas, amados hermanos, en la obediencia. Si Él me dice, vístete de Jesucristo, de la luz, de las armas de la luz, ponte la armadura de Dios para que estés protegido contra las acechanzas del diablo, yo debo de obedecer, amado hermano. Yo debo de decirle, sí, Señor, ¿cuáles son estas armas? Muéstramelas. Ayúdame a entenderlo y a actuar y a conducirme como tú esperas que yo me conduzca. Así que bueno, el capítulo 14 de Romanos nos sigue pidiendo, amados hermanos, nos sigue exhortando. Aquí hay algo muy importante porque hay como, vamos a decir, dos tipos de miembros. Hay dos miembros, unos que son los fuertes en la fe y otros que son los débiles en la fe. El débil en la fe, dice la palabra, que había sido menospreciado por el fuerte en la fe. Y el fuerte en la fe había sido juzgado por el débil en la fe. Así que él habla de división, habla de separación, habla de que tú y yo no hagamos esto. Y en esto pasaba en este tiempo en la iglesia de Roma y obviamente está pasando el día de hoy. Hay separación, hay división porque pensamos diferente, porque opinamos diferente. Y Dios no quiere que tú y yo hagamos acepción de personas, sino al contrario, que amemos a las personas como Él las ama. Para Él, les decía, las personas, el amor entre nosotros es muy importante. Las relaciones interpersonales son muy importantes. Tú y yo tenemos que estar atentos, amado hermano, porque cuando tú y yo obedecemos y amamos a nuestros hermanos, Dios llena, Dios bendice, Dios derrama sobre nuestras vidas todas las bendiciones que ha puesto en su palabra. Así que nos dice, sé un oidor y hacedor, no solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Obedece la palabra, obedezcamos la palabra, glorifiquemos a Dios con nuestra obediencia, porque Él es bueno, amados hermanos, porque su misericordia es para siempre. Vamos por favor al capítulo 14, vamos a leer un poquito y obviamente ya les decía que nos está hablando de relaciones entre dos tipos de miembros. Y quiere que nosotros nos unamos, que nos demos la bienvenida aún en nuestras diferencias. Podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo, que somos diferentes. Y eso es bueno, amados hermanos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, y esto lo hemos visto, lo vimos en el capítulo 12. Somos un cuerpo, pero somos diferentes. Cada uno tiene una función que hacer. Así que aceptémonos, recibámonos, no rechacemos, al contrario, unámonos en amor, porque Dios bendice, amado hermano, el amor entre hermanos, el amor y la obediencia entre hermanos. Y esto es algo que está repitiendo, nos lo está repitiendo y nos lo sigue repitiendo.
Y yo creo que es porque hemos hecho oídos sordos, porque hemos sido solo oidores y no estamos practicando verdaderamente el amor entre nosotros. Y Él nos da aquí las razones, nos da razones, motivos por los que tú y yo debemos amarnos, debemos recibirnos, debemos estar de acuerdo en nuestras diferencias, Dice la palabra de Dios. Vamos por favor en el capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Y nos empiezas a hablar de diferencias, del débil, del fuerte. Pero yo quiero empezar, amado hermano, a ver las razones por las que tenemos que recibirnos los unos a los otros. Cuando habla de fuerte en la fe, cuando habla de débil en la fe, no está hablando que uno es menos. No, todos somos hijos de Dios, amados hermanos, y que debemos de recibirnos, no ponernos tropiezo, no ponernos estorbos, sino al contrario, ayudarnos, levantarnos, fortalecernos, amarnos, amados hermanos, aún con nuestras diferencias. La primera razón por la que Dios dice que recibamos al débil en la fe, está aquí en el verso 3 al final. Dice, porque Dios le ha recibido. Si Dios le ha recibido, ¿cómo yo no voy a recibir al hermano por el que Dios ya lo ha recibido? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a todos, a los humanos, a las personas, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿cuántos? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no hace acepción de personas. ¿Quién soy yo para no recibirlos? ¿Quién soy yo para menospreciarlos? ¿Quién soy yo para juzgar al hermano? Y vamos a entenderlo, pero vamos a ir poco a poco, vamos a ver las razones. La primera es, ¿por qué? Porque Dios le ha recibido. Recuerdo la historia de Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio, dice la palabra de Dios, que al mismo tiempo ellos estaban orando al Señor y el ángel del Señor les habló, el Espíritu Santo habló a sus corazones y le dijo a Cornelio, le dijo, manda a Jope por Pedro, él va a venir y te dirá qué hacer. Y al mismo tiempo a Pedro le estaba hablando en su oración y le dijo, como sabía que era más duro en corazón y él se sentía fuerte espiritualmente, él tenía que tratar con él en esta dureza, en este orgullo espiritual, y le dice, perdón, baja primero un manto del cielo en su sueño, en su oración, y dice que le dijo, mata y come. Y dice, yo nunca he matado ni he comido, yo no como, no he comido nada inmundo en mi vida. ¿Cómo me pides tú, mata y come? Y dice que 3 veces pasó esto. Venía el manto con los animales y le decía, mata y come. Y al tercero, como no entendía, le dice, no llames común lo que yo he limpiado. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando yo era joven en la fe, cuando yo empecé en la iglesia cristiana, cuando empecé a reunirme, yo juzgaba y menospreciaba, pero realmente juzgaba a los hermanos. Yo veía que hacían diferentes tipos de actitudes, ¿no? Algunos llegaban tarde, algunos se iban en la alabanza, algunos no levantaban sus manos para alabar a Dios, algunos no cantaban, algunos se vestían de una manera. O sea, yo juzgaba a las personas, pero yo era un débil, yo era un joven en la fe, era un niño que apenas llegaba a los brazos de Cristo, pero yo tenía conceptos, yo tenía pensamientos de que las cosas deberían ser de alguna manera. Pero Dios te dice, tú no eres quien para juzgar al hermano por el que Cristo murió. Tú lo que tienes que hacer es aceptarlo, aún con sus diferencias, amarlo y aceptarlo. Si para mí está bien, si yo lo recibí, no llames impuro o inmundo lo que yo he recibido. Muchas veces vemos personas que para nuestros ojos, a nuestra forma de ver las cosas, no merecen ser salvos. Y dices, ¿cómo está esta persona aquí si es un chismoso? ¿Cómo está esta persona aquí si le gusta murmurar? ¿Cómo está esta persona aquí si lo veo tomando? Si yo lo veo no sé, estamos juzgando a las personas porque somos diferentes. A lo mejor tú y yo estamos tratando de cumplir las normas cristianas y otras personas no las cumplen. Y yo, débil en la fe, los juzgo. Y dice la palabra de Dios que para ellos no es un problema. A lo mejor, no sé, vestirse de alguna manera para una persona no representa un problema, pero yo la juzgo. Yo puedo decir, ¿por qué lo hace así? Entonces, Cornelio,
Dice la palabra de Dios, y estaba con Pedro, y cuando llega Pedro con Cornelio, le dice, ustedes saben cuán impuro, inmundo es para mí entrar en sus casas. Imagínense, era invitado. Pero estuvo orando y estuvo compartiendo la palabra de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo todos. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, él dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, ¿quién soy yo para no recibir al hermano por el que Cristo murió? ¿Quién soy yo? La primera razón por la que debo de recibir a un débil en la fe, amado hermano, es porque Dios ya lo recibió. Si Dios ya lo recibió, yo, amado hermano, lo debo de amar, lo debo de aceptar, lo debo de recibir, de recibir, de estar con Él, de que no haya una diferencia, sino al contrario, una unidad con esta persona. La segunda razón, dice aquí en el verso 4, dice, recibid al débil en la fe, y dice aquí, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La segunda razón es porque es poderoso Dios para hacerle estar firme. Todopoderoso. Me gusta mucho ese versículo, amados hermanos, en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es poderoso dice, Él es poderoso para hacerme estar firme, De lo que no es posible, Dios lo hace posible. Dios es la fuente de todo poder, amado hermano. Y yo debo de saber que Él está levantado como poderoso gigante para que yo, amado hermano, no caiga. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y de todas Dios los vuelve a levantar. Los va a levantar. ¿Por qué? Porque son justos, porque han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Y yo, amado hermano, es una razón por la que los debo de aceptar, porque poderoso es Dios para hacerlo estar firme. Firme, amado hermano. Nos predicaron en Romanos 8, dice, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que si somos más que vencedores, es el triunfo de Cristo, es el poder de Cristo sobre nuestras vidas. Y es la segunda razón por la que yo debo recibir al débil en la fe. Sí, ahora sí que estamos hablando que es una exhortación al fuerte, al que se siente fuerte, al que se cree fuerte. ¿Quién es un fuerte? Un fuerte es el que ha decidido poner toda su confianza en Jesucristo y no necesita ningún otro tipo de ritual o ceremonia religiosa para poder estar bien con Dios. Un débil. Y en este tiempo había muchos, pero sigue habiendo muchos. ¿Por qué? Porque venían de un trasfondo religioso. Ellos necesitaban tener una religión, ceremonias religiosas para que ellos pudieran sentirse dignos o sentirse que Dios estaba ahí, que Dios estaba escuchando, que Dios estaba recibiendo. Ese es el débil en la fe. Solamente el que quiere cumplir, dice, el débil no come carne, come legumbres. ¿Por qué? Porque él sabe que lo sacrificado a los ídolos es pecado. Pero el fuerte sabe que Dios dijo que de toda cosa puedes comer si tú oras para que seas santificado por el Señor. Él es un fuerte porque ha puesto su confianza en Jesucristo solamente. El débil todavía tiene rituales, todavía tiene ceremonias, todavía tiene tradiciones, ritos que cumplir. Y obviamente estamos hablando de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero en el judaísmo ellos estaban acostumbrados a guardar ciertas cosas. Y como ellos estaban acostumbrados a guardar ciertas cosas, menospreciaban al que no las guardaba. Juzgaban al que no las guardaba, más bien dicho. Y ellos eran menospreciados por el que no guardaba nada, porque dicen, no, yo no tengo que guardar nada. Cristo es el cumplimiento de toda ceremonia religiosa. En Cristo yo estoy completo, en Cristo yo ya no necesito hacer fiestas, ceremonias. En Cristo soy más que vencedor. Y ellos lo entendían. La segunda razón es eso, amados hermanos, porque poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. La tercera razón, dice aquí en el verso 7. Vamos desde el verso 6. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Fíjense cuántas veces dice Señor. Dice, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Me encanta, porque ninguno de nosotros vive para sí. Esa es la tercera razón.
ni ninguno muere para sí. Tú y yo tenemos que estar listos o entendidos de que somos de Jesucristo. Y si morimos, somos de Jesucristo. Y en estos tiempos, amados hermanos, donde muchas personas están muriendo por esta pandemia, lo importante es que estén seguros de que están en Jesucristo, de que tú y yo estamos en Jesucristo, de que nuestros familiares están en Jesucristo, porque es una victoria la muerte, amado hermano. Pero bueno, aquí dice, la tercera cosa es, porque ninguno de nosotros vive para sí, dice, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. La tercera razón es porque somos del Señor. Si el Señor es nuestro Señor, yo debo de limitar mi vida. Yo debo de hacerme menos por amor a mis hermanos, los más débiles o los más fuertes o los diferentes. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a Dios. Porque no me mando yo solo. Porque Él me manda. Porque Él es mi Señor. Si yo he puesto como Señor a Dios en mi vida, yo puedo, amado hermano, limitarme o hacerme menos para agradar a mis hermanos, para amar a mis hermanos, para recibir a mis hermanos, a los difíciles. ¿Por qué? Porque Dios es mi Señor, porque Él manda. Y aquí dice así, me encanta, dice, del Señor somos. Porque Cristo cuando dice, para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. No me pertenezco a mí mismo. Aquí en Romanos 11:36 lo estudiamos, dice la palabra que todo es de Él, por Él y para Él. Somos del Señor. Él nos compró, Él nos creó. Y si Él es mi Señor, yo voy camino directo a agradar a Dios porque Él es mi Señor. Pero ser mi Señor es caminar en obediencia. Cuando yo le hablo y le digo a alguien Señor es porque lo obedezco, porque lo reconozco, porque sé que soy de Él, dependo de Él. He sido comprado por su sangre. Así que la tercera razón es esta, que somos del Señor. Si las personas que yo estoy menospreciando son del Señor, pertenecen al Señor, ¿cómo yo puedo no recibirlos, no amarlos? ¿Cómo puedo rechazar? ¿Cómo me puedo alejar? Dice Dios, no, recibe el débil en la fe. Recíbelo, pero no para contender. La cuarta razón la vamos a ver en el verso 10. Dice la palabra, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La cuarta razón por la que debo recibir a mis hermanos es porque voy a dar cuentas a Dios. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí dice, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es una promesa, amados hermanos, de que todas las personas, justos e injustos, van a doblar la rodilla y van a confesar al Señor Jesucristo. Unos para muerte eterna, otros para vida eterna y salvación. Pero lo vamos a confesar. Y si es así, y si yo voy a dar cuenta, si yo voy a estar frente al tribunal de Cristo, ¿qué me da valor de no recibir a mi hermano? De ser duro de corazón, de ser exigente con mis hermanos los más débiles. Yo debo amar porque Cristo los ama, porque Cristo murió por ellos, porque Cristo los tomó en cuenta, porque Él no los llama impuros o inmundos. Él los ama. Y para Dios es importante que tú y yo nos amemos. Esa es la clave de todo este capítulo, que a Dios le interesa que tú y yo nos amemos, pero no de palabras, sino de hechos y en verdad. Así que la cuarta razón, dice la palabra, es porque compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a rendir cuentas por nuestra vida. Todos vamos a rendir cuentas a Dios por el estilo de vida, por cómo yo me comporto, por lo que yo he hecho, por mis obras. Vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y Él me va a preguntar, ¿qué hiciste con el Espíritu Santo que te di? Yo te di mi Espíritu Santo. ¿Lo contristaste? ¿Lo mal usaste? ¿Lo olvidaste? ¿Qué hiciste
en tu casa, con tu matrimonio, con tu esposa, con la mujer que yo te di, o con tu esposo, con el hombre que yo te di? ¿Qué hiciste? Yo voy a dar cuentas. Y esto es la razón, y es una razón suficiente, y es la única, si fuera la única razón, sería suficiente para que yo obedeciera a Dios, amando a mis hermanos, recibiendo a mis hermanos, buscando el bien de mis hermanos, y no estar contendiendo, no estar criticando, juzgando, menospreciando. No, amado hermano, Dios quiere que tú ames a tus hermanos con sus diferencias. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas, ¿Qué hiciste con tus hijos? Te va a preguntar. ¿Qué hiciste con tu trabajo? ¿Cómo te conduciste en tu trabajo? Con el dinero que ganaste, ¿qué hiciste con ese dinero? ¿Lo usaste para la gloria de Dios? ¿Lo usaste para el bienestar de tu familia? ¿Lo usaste para hacer sonreír a tus hijos? ¿Para cuidarlos, para bendecirlos? ¿O fuiste un negligente? Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo hemos entendido, amados hermanos, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que Dios nos ha recibido y que poderoso es Él para levantarnos. Él está por nosotros día con día. Él nos da la victoria día a día. Y esas recompensas, esas remuneraciones que Dios quiera dar a tu vida y a mi vida, amado hermano, dependen de la obediencia a Él. Sí, dependen de mi obediencia. Si Él me está diciendo que yo voy a dar cuentas, yo no puedo tomar en poco este versículo. Yo tengo que caminar, amados hermanos. Si Dios me manda o no manda en mi vida, yo estoy mal, yo estoy equivocado. Él debe mandar en mi vida. Si yo no llevo a Cristo en mi corazón, yo voy caminando al infierno, aunque sea bueno en muchas áreas. Yo necesito a mi Salvador. Yo necesito depender, yo necesito amarlo, yo necesito creerle y obedecerle. En esta área tan complicada que son las relaciones interpersonales, obedece a Dios, obedezcamos a Dios, amémonos los unos a los otros con el amor de Cristo, porque ese amor ha sido derramado en nosotros, lo tenemos. No podemos argumentar y decir, pero Señor, es que no supe cómo hacerlo. Sí sabes cómo hacerlo. Desea hacerlo. Condúcete de una manera correcta. La cuarta razón es esta, amado hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas a Dios. Yo necesito entender que Él es el Señor. ¿Por qué? Porque yo necesito dar cuentas a Dios. Yo necesito dar cuentas. Olvídate si me las pide, yo necesito. Y es por eso, como les decía al principio, que debo vivir piadosamente, anticipando el regreso de Jesucristo. Vamos por favor, acompáñame a Hebreos 4:13, porque todo lo que haces para el Señor, amado hermano, tiene una recompensa, para bien o para mal. Vamos por favor a Hebreos 4. Hebreos 4:13, dice la palabra, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que tenemos. ¿Quién es aquel que tenemos que dar cuentas? Romanos 2:16 nos lo dice. Y dice la palabra, y dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Se nos ha predicado el evangelio. Y Dios dice Dios que le dio la autoridad al Hijo para juzgar. Y aquí lo dice que Dios juzgará por Jesucristo, conforme a Jesucristo, los secretos de los hombres. Sí, los secretos de los hombres. Esa cosa oculta, Dios la tiene escrita en el libro de la vida. Cuando estemos delante de Él, Él va a sacar esos hechos, esas obras, y lo va a leer y va a decir qué hiciste o qué no hiciste. Y amado hermano, debemos honrar a Dios, glorificar a Dios con nuestra forma de conducirnos, con nuestra forma de amar. Y créeme, nosotros somos los beneficiados cuando amamos a otra persona. Realmente cuando tú amas a alguien, créeme, amado hermano, tú vas a ser correspondido. Tú vas a recibir grandes bendiciones por el amor que tú estás mostrando a otra persona. Así que no es por eso, pero Dios nos pide que nos amemos,
Y eso trae recompensa en esta vida y en la futura, amados hermanos. Porque Dios así lo dice. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿De qué tenemos que dar cuentas? Eclesiastés 12:14 dice la palabra de Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Cuántas? Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿De qué me está hablando? Que voy a dar cuentas de todo. Y esto es importante porque yo voy a dar cuentas de lo que yo sé, del conocimiento que yo tengo. Por eso es importante ir a la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso es importante crecer en entendimiento espiritual. Yo te quiero dar gracias y animar a que continúes con el pastoreo en casa. Nos está madurando, nos está haciendo crecer. Ir a los versículos, oírlos, estudiarlos, memorizarlos, profundizar en ellos y pensar en ellos todo el día, eso nos va a llevar, amados hermanos, a tener una madurez espiritual y así poder responder. Porque nos vamos a dar cuentas. ¿Pero de qué voy a dar cuentas? De lo que yo sé, de lo que yo sé hacer. No puedo dar cuentas de lo que no sé. O sea que Dios me dice que conforme al conocimiento, y el conocimiento es la palabra. Así que de toda palabra, dice la Biblia, voy a dar cuentas. Dice, de toda palabra ociosa que sale de tu boca, también vas a dar cuentas. Tenemos que tener cuidado de la manera en que nos conducimos, pero también la manera que hablamos. Muchos somos muy rápidos para hablar y después nos estamos arrepintiendo. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hablé de esta manera? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado de nuestra forma de hablar. Y Proverbios nos está enseñando, nos está indicando la manera correcta en la que tú y yo podemos hablar. Una manera correcta, dice, porque vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. No es una excusa decir, no lo quise decir, es que no lo quise hacer así. Dios conoce nuestros corazones. Y Él te dice, y me dice a mí, vas a dar cuenta de toda palabra ociosa. Romanos 14. Romanos 14. La quinta razón por la que tú y yo debemos recibir al débil en la fe, lo podemos ver en el verso 15, amado hermano. Dice la palabra, pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. ¿Por qué debo recibir al débil en la fe? Porque Cristo murió, porque dice, no hagas que por la comida tuya se pierda alguien por el que Cristo murió. Recuerden en Lucas 17:2, dice la palabra de Dios, que más te valiera atarte una piedra de molino al cuello y ser echado en lo profundo del mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños, de los débiles. Más te valiera ponerte una piedra de molino y arrojarte al mar. Qué fuerte, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tú y yo andamos como si no fuéramos a dar cuentas. Pero dice que no hagas nada por el que Cristo murió. Recíbelo, acéptalo, no lo rechaces, porque Cristo murió por él. Y si Cristo murió por él, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Cristo? Esta es la quinta razón. Y vamos a la sexta. Yo quisiera que vayamos un poquito más rápido. Dice el verso 18. Desde el 17 dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La sexta razón por la que yo debo de recibir y amar a mi hermano es porque esto agrada a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Todo lo que Él ha hecho en mi vida, todo lo que yo he recibido de parte de Él, merece un agradecimiento. Yo estoy agradecido con Dios. Yo estoy muy agradecido por lo que ha hecho en mi corazón, en mi mente, en mi casa, con mi familia, en la vida de mis amados. Dios es bueno y se ha mostrado y nos ha librado y nos ha bendecido en una manera sobrenatural, sorprendente. Así que yo quiero agradar a Dios. Y si Dios me dice aquí en su palabra que si yo recibo al débil en la fe, estoy agradando a Dios, amado hermano, esa es la razón.
Sería la única razón si queremos olvidar las anteriores. Pero cada una de ellas es una razón muy fuerte por la que nos amemos, por la que nos recibamos, por las que estemos agradando a Dios en todo momento en nuestras vidas. ¿Cómo quiero yo agradar a Dios? Yo debo de ser un hijo de Dios, obediente. A Dios lo agrado cuando lo busco, cuando le pregunto, en oración, cuando estás orando, cuando lo estás buscando, cuando lo estás escuchando y obedeciendo. Otra manera de honrar y agradar a Dios es cuando lo alabas. Alabar a Dios, reconocer su grandeza, reconocer su señorío, reconocer su poder sobre nuestras vidas, lo agrada, amado hermano. Otra de las razones que podemos mencionar es que somos testigos para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo agrado a Dios cuando hablo de lo que ya hizo en mi vida. Recuerden lo que dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vuestras vidas y me seréis testigos. Testigos, dar tu testimonio de lo que Dios ya hizo en tu vida. Cuando tú hablas del poder de Dios sobrenatural sobre tu vida, tú estás agradando, yo estoy agradando. Porque cuando testificas, tú estás invitando a la gente a conocerlo. Cuando la gente escucha tu testimonio, es como invitarlos a la iglesia. Si no sabes cómo decirle que vengan a la iglesia o que vengan a Cristo, a conocer a Cristo, a leer su palabra, a oírlo a Él, entonces solamente da tu testimonio y Dios va a ser honrado, glorificado y lo voy a agradar. Así que la sexta razón es porque agrada a Dios. Yo debo amar a mis hermanos porque a Dios le importa y porque lo agrada. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que tiene fe, vamos a traducirlo, es un hijo de Dios. Cuando hablan de una persona con fe, hablan de una persona del reino de los cielos, un hijo de Dios. La séptima razón, amado hermano, está en el verso 20 y dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que a tu hermano haga que tropiece o se ofenda o se debilite. Dice el verso 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, tú puedes responder una conducta para poder reflejar que eres hijo de Dios. Pero aquí dice, no destruyas la obra de Dios. Otra de las razones es que el amor edifica. Cuando no hay amor, destruyes. Cuando falta amor, hay destrucción. La obra de Dios se ve menguada. El cimiento es el amor. Por eso es que Dios insiste tanto en el amor. Y nosotros lo sabemos, pero pocos lo entendemos o lo practicamos. El amor interpersonal en las personas. Dios te ama, Dios me ama. Y Dios quiere que tú conozcas ese amor, amado hermano, porque la falta de amor destruye. La falta de amor destruye. Nosotros, nuestra conducta refleja que somos hijos de Dios. Porque aquí al final, el verso 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. No lo hace como un hijo de Dios. No lo hace por fe o con fe. Si yo me estoy conduciendo en la iglesia, con mis hermanos, con mis relaciones interpersonales, sin fe, yo me estoy conduciendo como no un hijo de Dios. No estoy vestido de justicia, de amor. No estoy vestido de Cristo. Por eso es que me gustó empezar con el final del capítulo 13, porque el capítulo 13 nos habla, amados hermanos, de esa vestimenta que está a nuestra disposición, que tú y yo podemos tener, que tú y yo podemos recibir, gozar. Capítulo 14, verso 1, dice la palabra de Dios. Vamos a regresar porque quiero enfatizar en algo importante. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Podemos decir que hay opiniones y hay mandamientos. Hay mandamientos que yo no puedo opinar, que son específicos, que son directos, que es la palabra de Dios. Vamos por favor a Éxodo 20, a los mandamientos de Dios. Éxodo 20, vamos a entender esta parte, por favor, lo que no es esencial. Dice la palabra de Dios en el verso 3.
Porque tengo que entender que hay cosas que no son tan claras en la palabra de Dios y que pueden causar, pues, confusión. Pero aquí hay mandamientos que no pueden causar confusión, sino al contrario. Son esenciales, son directos. Y tú y yo no podemos opinar sobre esto. Dios lo dice así y es así. Dice la palabra de Dios. Cuando tú tienes opiniones diferentes, lo que haces es que haya conflicto, que haya divisiones, que haya separación de la iglesia. Pero dice la palabra de Dios en el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo aquí no puedo decir, yo opino que pues Dios sí es Dios, pero yo puedo entonces honrar y puedo tener, no. Dios te dice y me dice a mí, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Yo no puedo opinar. Yo no puedo meter mi palabra y decir, las cosas no son así. Las cosas son así porque la palabra de Dios así lo dice. Y yo no puedo meter mi opinión personal. Están estipuladas en la palabra de Dios. Dice el verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 13, no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás. Verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué son estos? Mandamientos, están estipulados. Yo no puedo argumentar, yo no puedo decir las cosas no son así. Es como decir, la salvación no es por gracia solamente, la salvación yo la tengo que ganar. Eso es una mentira. Yo no puedo tener opiniones sobre esa verdad. Es una verdad espiritual. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús y punto. Y punto. Yo ahí no puedo tener opinión. Pero dice la palabra en Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay opiniones y hay mandamientos. Hay cosas que están escritas, están estipuladas, son directas, pero hay opiniones. Y hoy vamos a ver la diferencia, amado hermano. Por ejemplo, la deidad de Jesucristo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo no puedo decir, es que Jesús no nació virginalmente o su deidad. Era un gran maestro, ¿no? Pero no era, yo no puedo argumentar nada, no puedo dar mi opinión. Jesucristo es el Señor, es Dios hecho carne. Él vino, dice, hay en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, vino el Señor, nació, yo no puedo argumentar, entonces yo no puedo dar mi opinión, porque es un mandamiento. Y esto es importante, no puedo opinar, es un mandamiento. Yo no puedo decir, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo decir, alguna obra sirve. No, la palabra de Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es por medio de la gracia, es por medio de la fe. Y esto no tiene opinión personal. Nosotros estamos llamados a santidad. Yo no puedo argumentar y decir, pero ¿qué tanto es la santidad? Esto no es tan impuro, esto sí es impuro. No puedo dar mi opinión. Pero hay cosas en las que sí puedo dar mi opinión. Hay opiniones que la palabra de Dios no menciona, no hace énfasis, no determina, no está haciendo un mandamiento, no está prohibiendo. Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos, amados hermanos, nuestra manera de vestir. Muchas personas vienen a la iglesia y dicen, tienes que venir con corbata, tienes que venir de camisa o con pantalón negro, o las mujeres tienes que venir con falda, una falda larga, con velo. La palabra de Dios no habla de esto. O la música que debemos usar en la iglesia, es que no debe haber batería, es que no debe ser tan fuerte. Yo entiendo que hay personas que les pueda molestar el ruido y tienen razón. No es bueno, de hecho te hace daño a los oídos, tanto ruido. Pero no es de opinión, yo puedo opinar, ahí sí puedo decir, no hay que subirle, hay que bajarle, o no es malo, si vamos a hacerlo para jóvenes, que sea fuerte, no pasa nada, que haya batería, que haya guitarra eléctrica, o a lo mejor la música secular que escucha a cada persona. Yo no puedo decir, ¿por qué escuchas esa música? Yo no puedo decirles. Hay personas que a lo mejor bailan
Y hay personas que no bailan. Y está bien. Los que bailan, pues porque saben bailar. Los que no bailan, porque no sabemos bailar. Pues ¿cómo vamos a bailar? Pero yo no puedo opinar, no puedo decir, es malo, es pecado, porque no lo es. Los tatuajes, no lo es, no lo menciona la Biblia. Es opinión. Pero yo tengo que tener una mente cristocéntrica. Yo tengo que tener el problema de los débiles es su convicción. La convicción es la manera en que tú tienes tus creencias, tu cosmovisión, las respuestas o las preguntas que hay de la vida y tú contestas. Pero es importante, amado hermano, un hijo de Dios tiene que tener una cosmovisión bíblica, cristocéntrica. La opinión tiene que estar basada por medio de la palabra de Dios. Yo sé lo que es bueno, dice, no todas las cosas son lícitas, no todas me convienen, no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, todo lo puedo, pero no es conveniente, no lo hago. Y así hay muchas cosas, por ejemplo en el deporte, hay personas que hacen un tipo de deporte y hay personas que no lo hacen. En el arte hay personas que pueden tener, no sé, un cuadro en su casa, para otra persona puede ser ofensivo, ese tipo de cuadro. Son opiniones. Personas que no tienen problemas si en una comida toman una copa de vino. Hay personas que tienen un problema porque su vida en pecado tuvo que ver alrededor del vino y de la borrachera y todo esto. Tienen problemas y no lo deben hacer. Pero es opinión. Y esto es importante, que tú y yo podamos distinguir y separar. La opinión, amado hermano, es válido que yo pueda recibir a una persona si toma café, si come carne, si va al cine, si ve televisión. No tengo que juzgarlo, ni tengo que menospreciarlo, sino recibirlo, recibir al hermano en la fe, porque esto agrada a Dios. Nuestros entretenimientos pueden ser, cada uno puede tener un entretenimiento, pero cada uno está según lo que dice la palabra de Dios. Según lo que dice la palabra de Dios. Porque un fuerte, como les decía, es el que ha puesto su confianza total en Jesucristo. Y no necesita ninguna ceremonia religiosa para sentirse bien. Un débil es el que necesita una ceremonia religiosa para sentirse bien. Sentirse bien, sentir que estás haciendo algo así religioso o ceremonial, no lo sé, y que en eso Dios está ahí contigo y te hace sentir bien. Pero un fuerte no lo necesita, son convicciones personales. El punto es, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Vamos a 1 Corintios, capítulo 8. No lo va a contestar la palabra de Dios. En el verso 4. El débil tiende a juzgar, el fuerte tiende a menospreciar. Dice la palabra de Dios en el verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Esto quién lo dice? El fuerte. El débil recuerda que tiene pues una convicción o un problema en sus convicciones personales. Dice el verso 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y entre comillas dice, entre paréntesis, dice, como hay muchos dioses y muchos señores, porque la gente le encanta tener dioses ajenos, dice el verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas y nosotros somos de Él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros somos de Él. Pero en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Su conciencia siendo débil se contamina. Fíjense en esta parte, dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto es lo importante, amados hermanos. Los débiles pensaban y creían que si comían era un tropezadero espiritual. Tenían una convicción de que lo sacrificado a los ídolos era pecado. Era su cosmovisión, su manera de pensar, sus conocimientos espirituales. Entonces para ellos era ¿qué? Pecado. Pero para el fuerte o para la persona que había puesto al Señor Jesucristo como su Señor, Salvador, y había confiado en Él totalmente, no lo era así. Dice el verso
10 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugares de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer a lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. La manera en que yo veo las cosas no es la manera que las otras personas tienen que verlas. Dice el verso 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás carne, para no poner tropiezo a mi hermano. Todo me es lícito, como les decía, mas no todo me conviene. La palabra de Dios es clara y nos está diciendo que cada uno tiene un entendimiento espiritual, y conforme a ese entendimiento espiritual tiene convicciones, y esas convicciones es su cosmovisión espiritual, bíblica. Y todas las preguntas de la vida las va a resolver conforme a esa cosmovisión. Por eso es importante ir a la palabra. Por eso es importante discipularnos. Por eso es importante conocer. Pero aquí dice que si yo, sabiendo que voy a ser tropezadero para un débil, mejor no lo haga. Si dice, si tú te sientas en una mesa donde están tomando alcohol, fumando cigarro y diciendo groserías, y tú eres fuerte espiritual, pero te sientas ahí porque a lo mejor tienes el deseo de evangelizarlos, y uno débil, un recién nacido, te ve sentado en esa mesa, su conciencia se va a dañar. Le vas a hacer daño. Le vas a hacer daño, va a pensar que es posible hacer eso, y a lo mejor él tiene un problema con el alcohol. A lo mejor tú no, pero él sí lo tiene. Entonces yo, solamente para no poner tropiezo a mi hermano, debo evitar ese tipo de conductas. No porque me hagan daño. No porque me hagan daño. Yo no debo juzgar a mis hermanos. Yo no soy quien para juzgar a mis hermanos. Pero sí debo de saber que Cristo está esperando de mí que yo no sea tropiezo para los débiles en la fe. De eso nos está hablando. Vamos a terminar, por favor. Vamos a Romanos 14. Regresemos, por favor. Y dice la palabra de Dios, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Dice, ¿tú quién eres que juzgas? No, nos invita a no juzgar cuestiones de opinión, pero hay cosas que son pecado. Si una persona te dice, es que no solamente por la gracia de Dios, sino también es haciendo algunas obras. Tú en ese momento no es que lo juzgues, sino tienes que contender con él. Tienes que explicarle, tienes que decirle, hermano, estas cosas no son así. La Biblia es clara. La Biblia te está diciendo lo que es claro. Vamos a Judas 3, por favor. 3 y 4. Judas, capítulo 1, solamente tiene un capítulo, un libro antes de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en Judas 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Fíjense cómo está hablando de la salvación y de repente se desvía. Dice, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. O sea, no te dice, recíbelo, no pasa nada. Te dice, no, contiende por la fe. Si él te está o tiene una opinión diferente a algo que está establecido en la palabra de Dios como un mandamiento, algo que está directo en la palabra de Dios, en ese momento tú tienes que contender. Y no es que lo estés juzgando, pero sí tienes que defender la fe, lo que es real. ¿Por qué? Porque esta persona, si tú no le ayudas a regresar en ese entendimiento espiritual, puede perder su vida eterna. Es algo importante. Y en amor tienes que corregirlo. No es que lo juzgues, pero tienes que corregirlo. Dice en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Imagínate que están hablando de la gracia de Dios, la están convirtiendo en libertinaje y tú te quedas callado. No, contiende. Dice la palabra en el verso, al final dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si lo están negando, tú tienes que contender, amado hermano.
¿Por qué? Porque están arriesgando su vida eterna si no lo haces. Juzga cuando es necesario hacerlo. Corrige cuando es necesario hacerlo. Pero Dios te está pidiendo a ti a contender por la fe. Te está pidiendo a que si tú ves que algún hermano, por amor a tu hermano, porque lo más importante es amarnos unos a otros, y por amor a tu hermano y su vida eterna y su salvación por la condenación, tú puedes exhortarlo, tú puedes regresarlo a un entendimiento correcto, que lo hagas. Que lo hagas. Dios quiere que nos recibamos, que nos amemos, amados hermanos. Ese es nuestro trabajo, ese es el llamado. Lo más importante para Dios es que tú y yo nos ayudemos, nos fortalezcamos, que nos amemos. Capítulo 14 nos sigue hablando, amados hermanos, nos sigue exhortando, nos sigue pidiendo que hagamos algo a favor, en este caso, de nuestras relaciones interpersonales. Hagámosle caso a Dios. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y si lo hemos recibido, no lo malgastes, no lo desestimes. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas a Dios. ¿Por qué no oramos? Acompáñame a orar. Padre Celestial, Dios amado, te doy gracias por tu palabra, gracias por el capítulo 14, que abre nuestra mente, Señor amado, para entender esta cosmovisión espiritual, estas convicciones espirituales, Señor amado, donde podemos ser fuertes. Y estando fuertes, Señor, ayudar al débil. No menospreciando, no juzgando, Señor, sino recibiéndolo en la fe. Sino recibiéndolo como hermano, Señor. Y así poder corregir, poder fortalecer o levantar su vida, Padre amado. Yo te pido por la iglesia palabras de vida, Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos, por estos tiempos difíciles, Dios, que podamos levantarnos y vestirnos de estas armas espirituales que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor, para así ayudarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Bendice, Señor amado, al débil en la fe, al fuerte en la fe. Bendícenos, Padre Celestial. Ayúdanos a crecer, a madurar, pero sobre todo, Señor amado, a obedecer. Obedecer, Señor amado, ese es el llamado que le das a la iglesia. Hay diferentes puntos en los que tú nos pides obedecer, pero hemos visto cómo tú, Señor amado, estás insistiendo en el amor, Señor amado. Así que bendícenos con amor, Padre. Te pedimos tu amor. Derrama ese amor en nuestros corazones. Queremos ser parte, Señor, de la solución en nuestras casas, en nuestra iglesia, en cualquier situación, problema, dificultad que se presente. Ser parte de esa solución. Así que derrama tu Espíritu Santo en este momento, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor amado. Llénalos con las armas espirituales. Queremos vestirnos de Jesucristo, Señor. Danos, Padre Celestial. Bendícenos. Remunera, Señor, a tu iglesia, a los obedientes, a tus hijos, a tus amados. Yo te agradezco, Padre, por tu poder en este momento, Señor, que se derrama en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, gracias. Dios los bendiga. Reciban un fuerte abrazo. Saludos. Antes que naciera el sol, me amaste en la eternidad. Pintaste todo con tu amor y el pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor, tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrán
más que vencedor, que en ti soy más que vencedor. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrá. Ni mis errores, ni mi pasado, ninguna sombra de maldad, ni mis temores, ni preocupaciones, nada creado por crear. Tu espíritu está en mí, tu paz puedo sentir, me guía al amor del Padre, llenando mi interior. Él es mi ayudador, la fuerza en mi debilidad. Tu espíritu está en mí, tu paz puedo sentir, me guía al amor del Padre, llenando mi interior. Él es mi ayudador, la fuerza en mi Antes no podía ver que todo obra a mi favor, y ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor.